Ahora vamos a ver enfermedad de von Hippel-Lindau. Entonces vemos genética, patofisiología y cuadro clínico. Enfermedad de von Hippel-Lindau, esto se va a dar por lesión del gen supresor de tumor von Hippel-Lindau, que se encuentra en el cromosoma 3. Tenemos, aquí está la célula, aquí está el núcleo y tenemos material genético. Ahora, de todos los 23 pares de cromosomas que tenemos, 23 maternos y 23 paternos, nada más vamos a agarrar el cromosoma número 3. Y digamos que todo este es el cromosoma número 3. Tenemos un segmento específico de DNA de este cromosoma 3 que se llama gen VHL, gen von Hippel-Lindau, que es este. Y lo normal es, llega la RNA polimerasa y empieza a leer este DNA y genera un RNA mensajero. Eso es la transcripción, se genera un RNA mensajero. El RNA mensajero pasa por las 3 fases de maduración, finalmente se sale del núcleo y llega al citoplasma, y aquí es leído por los ribosomas y se produce una proteína. Esa proteína es proteína von Hippel-Lindau, es expresora de tumor. Se pone VHL, que esto es la proteína von Hippel-Lindau supresora de tumor, que es lo que va a hacer, suprime o impide que desarrollemos un tumor. Y esta proteína lo que hace es ubiquitiniza, o sea, le pone o le pega o le añade moléculas de ubiquitina a un factor que es el factor inducible por hipoxia. Que esto es un factor de transcripción. Ya en biosentesis vemos qué quiere decir factor de transcripción. Pero esto en inglés es Hypoxia Inducible Factor 1A. El factor inducible por hipoxia 1A. Entonces tenemos este gen, que es el gen supresor de tumor von Hippel-Lindau. Se hace un RNA mensajero, se produce la proteína von Hippel-Lindau supresora de tumor, que es esta, y esta le pega ubiquitina al factor inducible por hipoxia 1A. Entonces, digamos, este es una molécula que es este factor de transcripción, el factor inducible por hipoxia 1A, y lo que hace la proteína supresora de tumor von Hippel-Lindau es le pega o le añade ubiquitina. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos lesión de este gen? O sea, cuando este gen está defectuoso o cuando tenemos pérdida de parte de este gen, entonces tenemos defecto de este RNA mensajero y por tanto esta proteína está defectuosa. La proteína von Hippel-Lindau supresora de tumor está defectuosa. Y entonces no se le pega la ubiquitina al factor inducible por hipoxia 1A. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a tener este factor de transcripción, el factor inducible por hipoxia, hace que aumente el platelet derived growth factor, el factor de crecimiento derivado de plaqueta aumenta, y también aumenta el vascular endotelial growth factor, factor de crecimiento vascular del endotelio vascular, que como ya sabemos, estos coadyuvan a la formación del tumor, en parte a la formación de vasos sanguíneos que requiere el tumor para crecer. También, por otro lado, vamos a tener que el que tengamos de lesión de este gen, del gen von Hippel-Lindau, que hace que tengamos defectuosa la proteína supresora de tumor von Hippel-Lindau, aparte, por otro lado, hace que aumente el insulin-like growth factor 1, que es una molécula que promueve el crecimiento celular. Entonces, el hecho de que tengamos defecto de este gen o de lesión de este gen hace que no funcione esta proteína, y si no funciona esta proteína, aumenta la cantidad de insulin-like growth factor 1, promoviendo el crecimiento celular,
y hace que no se le pegue la ubiquitina al factor inducible por hipoxia tipo 1A. Esto haciendo que aumente el platelet derived growth factor y el vascular endothelial growth factor, promoviendo en vascularización del tumor. Entonces, esto es de genética, esto es una enfermedad autosómica dominante. Esto quiere decir que con que uno de los dos cromosomas 3 que tenemos, cromosoma 3 paterno y cromosoma 3 materno, con que uno de los dos tenga la deleción, tenga el gen mutado, el paciente ya desarrolla la enfermedad. Entonces solo se necesita que uno de los dos cromosomas, número 3 que tenemos, esté mutado o tenga la deleción para que el paciente desarrolle la enfermedad. Ahora patofisiología. Patofisiología. Bueno, ya es esto. Patofisiología. Ahora, cuadro clínico. Cuadro clínico es el paciente se presenta con hemangiomas. Vamos a tener carcinoma de células renales. Carcinoma de células renales, que esto ya lo vimos en videos anteriores. Carcinoma de células renales, solo que lo hemos enfocado a adultos de más de 50-60 años. Esto va a ser carcinoma de células renales en un paciente joven, puede ser hasta en niños o adultos jóvenes. Y generalmente es un carcinoma de células renales bilateral. Generalmente los tumores son nada más de un lado. Aquí es bilateral por la genética que ya vimos. También vamos a tener angiomatosis. Y los hemangiomas que tenemos, hemangioblastomas que tenemos están caracterizados porque tienen núcleo hipercromático y aparte es un tumor que está altamente vascularizado. Ahora, ¿en dónde encontramos los hemangioblastomas? Los podemos encontrar en el tallo cerebral. Los podemos encontrar en la médula espinal. Los podemos encontrar en la retina. Y los podemos encontrar en el cerebelo, que es una localización muy común. Hemangioblastomas en el cerebelo. Y la mnemotecnia para aprendernos el cuadro clínico de von Hippel-Lindau es HARP, que es ARPA. Entonces la H es del hemangioblastoma, la A es de la angiomatosis, la R es de carcinoma de células renales y la P es de feocromocitoma. Que ya en videos anteriores vimos feocromocitoma, pero pues fue enfocado a adultos, a pacientes grandes o adultos. Esto se puede presentar en pacientes más jóvenes. Este feocromocitoma como parte de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Feocromocitoma en inglés se escribe con PH. Entonces, enfermedad de von Hippel-Lindau se da por deleción del gen supresor de tumor von Hippel-Lindau, que está en el cromosoma 3. Es una enfermedad autosómica dominante, entonces con que el paciente tenga uno de sus dos cromosomas mutados ya desarrolla la enfermedad. Y esto hace que la proteína von Hippel-Lindau, que es una proteína supresora de tumor, no le pegue la ubiquitina al factor inducible por hipoxia 1A. Y entonces eso hace que aumente el platelet derived growth factor y el vascular endothelial growth factor. Y por otro lado, la proteína defectuosa supresora de tumor von Hippel-Lindau hace que aumente el insulin-like growth factor 1, promoviendo el crecimiento celular. Cuadro clínico es hemangioblastomas, que es un tumor altamente vascularizado con núcleo hipercromático en el tallo cerebral, médula espinal, retina, cerebelo, carcinoma de células renales, angiomatosis y feocromocitoma. Digamos, estas son las complicaciones o los tumores que podemos tener en la enfermedad de von Hippel-Lindau.